Bueno, aquí estoy de nuevo, Esteban al ataque y con el mismo tema. Y sabéis que en, en el asunto que a mí me preocupa eh, o me interesa y resulta fundamental y principal en mi vida es la fe que tengo, la fe que profeso y la fe que me mantiene. Soy cristiano, creo en Cristo, por tanto, y conozco a Cristo, conozco su voluntad y su obra, y eso lo conozco a través de la Biblia. No lo encuentro apenas en otro lado, en la Biblia solamente, y mis raíces, por tanto, se remontan al siglo I. Las raíces de mi fe se remontan al siglo I de la era cristiana, de nuestra era. Año 30 aproximadamente, hay un hombre en Palestina, allá en Judea, que, que sale a la palestra eh, presentándose de una forma extraordinaria. Se llama Jesucristo. Eh, Posteriormente de remontarme a esa fecha como base y origen de mi fe, me identifico con el movimiento que Lutero inicia en el siglo XVI, año 1500, con la Reforma, llamada protestante, por levantarse, siendo él católico, por levantarse contra el imperio católico, apostólico romano, donde lo principal de dicho movimiento es sacar a la luz la base del cristianismo original, el del siglo I, de donde partimos los creyentes. Sola fe, sola gracia, sola escritura, solo Cristo y solo a Dios la gloria. He aquí las bases principales, los pilares o fundamentos donde se sostiene ese edificio que podemos llamar la fe, la doctrina cristiana original. ¿De acuerdo? Voy a hacer una aclaración extremadamente importante. Esto lo hago con la única intención y con el único deseo de dar a conocer mi fe, de dar cuenta de ella y de dar razón de esta fe que tengo y la base de la misma. Bajo ningún concepto busco atacar a nadie, juzgar a nadie, decir que soy mejor que nadie en absoluto, y por tanto no deseo que ninguna, o deseo más bien que ninguna sensibilidad se vea o se sienta herida. Respeto profundamente las creencias de cada uno, siempre y cuando no sean dañinas, aunque no las comparta. Respetar no siempre significa compartir, lo sabéis todos, y entiendo que cada uno actúa conforme a la información que tiene y a la revelación que recibe. Y digo esto de revelación, que suena un poco espiritual, porque hay muchas cosas que se revelan o que suponen revelación y que no es espiritual simplemente, o de dirección o procedencia espiritual. Tenemos, para mí, la naturaleza entera es revelación, me revela algo, me demuestra algo, ¿no? Y en esa revelación recibo información. Así que en base a la información y la revelación que cada uno tenga, así actúa y así se posiciona respecto a una creencia o a una postura. ¿De acuerdo? Así que, por tanto, aquí no consiste el asunto y no lo enfoco en asunto de mejores ni peores. Aquí no hay nadie mejor que nadie, no hay nadie peor que nadie. Aquí hay algo importante en el tema de la fe, que yo lo entiendo y lo veo así, y lo vivo así, y es salvos o no salvos. Ahora, tampoco estoy aquí diciendo quiénes son los salvos y quiénes no lo son. Nadie aquí tiene autoridad, ni tiene dignidad, ni tiene capacidad para decir si eres salvo o no eres salvo. Yo sí voy a decir que yo soy salvo. Por mí sí puedo hablar. Y señores, yo soy salvo, porque Cristo me dice que yo soy salvo. Y dice Cristo que yo soy salvo porque le he creído a Él. Y Él dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Y eso me da testimonio a mi alma y a mi espíritu
de que soy salvo porque Cristo no miente. Ahora, os digo una cosa. Por último, en este paréntesis que hago, ni mejores ni peores, ni malos ni buenos, salvos y no salvos. Por tanto, os digo que como he dicho que no puedo decir, ni nadie puede decir si tú eres salvo o no, sino tú mismo podrás decirlo solamente, en base a la revelación que tienes, diré que dentro del catolicismo habrán muchos salvos y dentro del protestantismo habrán muchos salvos. Dentro del catolicismo habrán muchos no salvos y dentro del protestantismo habrán muchos no salvos. No salva la religión, no salva la doctrina, salva Jesucristo y su obra en ti, en tu corazón, por la fe. Si crees en mí, tienes vida eterna, dice el Señor. Así que mi exposición va, por un lado, en base a una demanda, ¿vale? Yo voy a hacer este vídeo y una serie de vídeos que arrancan a partir de una demanda que hay de que, Esteban, tú hablas de cosas de la Biblia y de la fe y del cristianismo, yo quiero saber qué diferencias hay entre tú y los católicos, porque todo el mundo, en su mayoría, conoce el catolicismo por haberse criado en España, todo el mundo es español, y en muchos otros países, ¿no? El catolicismo está muy extendido y es muy conocido, pero poco de otras cosas, especialmente del protestantismo. Por otro lado, mi exposición va en base a también poder entonces ayudar a alguien que busque, que quiera conocer, y en el caso que sea posible, que hallen. Ahora, a continuación voy a realizar entonces una serie donde voy a exponer algunos puntos que caracterizan nuestra fe, la fe evangélica o protestante, cristiana, refiriéndome, cuando digo la fe, no es el creer, sino la palabra de Dios utiliza la palabra fe como cuerpo doctrinal. Mi cuerpo doctrinal, mi fe, lo que yo acepto como doctrina, como enseñanzas, ¿verdad? Voy a exponer eso. Y para nosotros, pues suponen importantes diferencias con la religión católica. La religión católica tiene un cuerpo doctrinal, una fe que le caracteriza y difiere en muchos puntos, más de los que muchos podéis pensar, a el protestantismo y a la fe evangélica. La fe católica se llama cristiana, ¿verdad? El catolicismo se llama catolicismo cristiano. Y de hecho incluso se apoderan o abanderan el cristianismo por antonomasia. Sin embargo, es cristiana por tradición, pero no tanto, como veremos, por fundamentación doctrinal. No se fundamenta realmente en la doctrina bíblica, la cual es la cristiana. Es decir, no se ajustan a la enseñanza original. Entonces, por supuesto, como todo en esta vida, no todos los evangélicos ni todos los protestantes siguen una misma línea exacta, completamente exacta. Siempre hay matices, siempre hay ciertas diferencias entre distintos grupos y siempre en base a ello surgen el qué, las denominaciones. Así que dentro del protestantismo, dentro de los evangélicos, hay denominaciones. Pues mira, os voy a comentar asambleas de hermanos, bautistas, pentecostales, asambleas de Dios, iglesias de Cristo, etcétera, etcétera. Son denominaciones. Esto no es deseable, pero es inevitable. No tenemos en nuestras manos un libro de matemática donde te dicen 2 por 2 es 4 y entonces todo el que lo coja en el mundo entero va a ver que 2 por 2 es 4 o 1 más 1 es 2 y nadie va a contradecir o nadie va a desviar un poco, no va a decir 1 más 1 es 1,1, uy, se ha desviado un poquito, 2 por 2 es 4,05, uy, la multiplicación se ha desviado otro poquito, no. 2 por 2 es 4, 1 más 1 es 2. Ciencias exactas. No tenemos ese libro en las manos. Tenemos un universo infinito, atención,
un universo infinito de revelación, de enseñanza espiritual, donde influyen millones de factores, entre ellos nuestras propias inclinaciones, preferencias y deseos, y que pueden dar lugar a torceduras o desvíos de un camino ya trazado. Efectivamente, hay un camino trazado. Hay un uno más uno, podríamos decir. Dios no es un Dios de relatividades, pero nosotros aportamos nuestra relatividad, nosotros aportamos nuestra variabilidad, ¿de acuerdo? Ahora una cosa, entonces digo con rotundidad nuevamente, Dios no es Dios de dudas ni de errores. Todo error o imperfección se halla en el hombre y en la intervención, por tanto, del hombre en cualquier cosa donde meta la mano. O por decirlo vulgarmente, allá donde metemos el hocico, el hombre hace de borrico. Eso me lo acabo de inventar, pero rima. Y además puede que sea una idea acertada, ¿no? De modo que, aunque la materia prima, entendedme ahora este concepto, aunque la materia prima sea perfecta, que lo es, y es la palabra de Dios, que es perfecta, el trabajo elaborado sobre la materia prima puede contener errores. Y sin duda que los contiene. Yo te doy a ti una pepita de oro, que es oro auténtico, 24 quilates, y después puedes hacer una barbaridad con esa pepita, ¿no? Pero viene otro y coge la pepita y te saca la mejor obra de arte de la pepita, cuya esencia es perfecta, ¿no? Así que el trabajo del hombre sobre la materia prima va a influir mucho. Cómo te acercas a esa materia prima, cómo la usas, cómo la trazas. Ahí es donde está la perfección, o el acierto más bien, y el desacierto o el error. Ahí entonces lo dejo a responsabilidad de cada uno, de forma particular, personal, para acercarse cada cual a la materia prima. Y hoy un consejo sí que doy: acércate lo más limpiamente posible. Y cuando digo limpiamente me refiero a libre de tendencias, de inclinaciones, de preferencias, de prejuicios. Y os voy a decir un ejemplo muy fácil. Si te acercas a la Biblia con el prejuicio de que los milagros no existen, acabas de poner un inconveniente, una traba a un camino que ya tienes trazado por delante. Los milagros no existen porque yo no he visto milagros y por tanto no existen. ¿Ok? Malamente empezamos. Empieza como si fueses un folio en blanco que hay que escribir. No empieces con un folio con frases ya escritas. Los milagros no existen. Eso es una frase escrita ya en tu ser, en tu folio, no está en blanco. Así que deja que el folio sea escrito en base a la revelación. ¿Ok? Creo que más o menos se puede entender. Ahora, dentro de las diferencias que caracterizan a las denominaciones evangélicas, quiero hacer una salvedad, hay un factor común entre ellas que las une y que consiste en un núcleo básico y fundamental y principal que considero inalterable y que nos supone a todos un punto de inflexión entre ser doctrina cristiana o no serlo. Y un ejemplo que puedo poner es que unos pueden decir, pues, un ejemplo, no estoy hablando de un tema literal, pero imaginaros que alguien dice, pues nosotros creemos que antes de comer hay que lavarse las manos siempre porque si no, no comes como Dios manda. Vale, pues vosotros lo creéis así. Nosotros pensamos que si llega un momento en el que estás corriendo por el campo y te cansas y sacas un bocadillo y no te has podido lavar las manos y te comes el bocadillo, has cumplido una necesidad básica, has aprovechado la bendición que Dios te da de poder comer en ese momento y aunque tuviese las manos sucias, has comido y le das gracias a Dios por el alimento. Ahora, eso puede dividir y puede separar a dos grupos. Los que comen con las manos limpias, sea como sea, y en el caso de ir corriendo por el campo y tiene hambre, no comerían porque Dios
no quiere que coma con las manos sucias y entonces pasarían hambre todo el día y entonces nos quedamos sin comer. Y eso se dividen entonces en un grupo o se separan de los que dicen, no, pues vamos a comer porque Dios ha puesto ese alimento a nuestro alcance y nos bendice con él y nos sustenta con él y queremos comer con la conciencia limpia y tranquila. Entonces, pues se separan esos grupos, se reúnen en lugares distintos, pero le mantienen lo fundamental y lo importante. Tienen el mismo Dios y la misma base de entenderse como salvos por la obra de Jesucristo. De modo que entendemos que no hay lejanía de la voluntad divina en cuestiones fundamentales, inalterables. Pero si uno dice que Jesús, por ejemplo, y ahora pongo otro ejemplo, Jesús fue un gran hombre, un gran ejemplo, un mártir que dio unas enseñanzas buenísimas y dejó un rastro durante la historia magnífico, ejemplar, pero bueno, él no murió y resucitó, sino que, bueno, sí, lo crucificaron, pero lo quitaron de la cruz rápidamente, lo escondieron por ahí y al final murió como cualquier otro y ya está. Pero fue un gran ejemplo. Ante eso, no podemos aceptar bajo ningún concepto que es cristianismo ni doctrina cristiana. Se desvía de los aspectos fundamentales y básicos del cristianismo, porque lo básico del cristiano es la salvación, que es la obra de Dios en favor de la humanidad y que la realiza sola y exclusivamente en base al sacrificio de su propio Hijo, que es morir en la cruz y resucitar por nuestros pecados. Así que, ante eso, el que diga lo contrario se podrá llamar cristiano si se quiere poner ese nombre, pero no lo es. Y no lo es simplemente porque no usa el cristianismo, usa solamente el título de cristiano. Así que creo que he desarrollado 18 puntos y cada vez que escribo uno me sale otro. Así que en principio 18 puntos que tengo más o menos esbozados y quizás salga alguno más. Yo lo iré soltando poco a poco, no quiero agobiaros. Voy a pasar de no hacer nunca ningún vídeo a hacer ahora 18 vídeos por hora. No, no os preocupéis. No va a ser el cerebrito que dice, ¿vas a dormir? Sí. Esteban dice que va a hacer 18 vídeos en una hora. No te despertarías nunca, vaya, te da un infarto o me da un infarto a mí primero. El cristiano evangélico. Empezamos. Punto 1 entonces. He hecho una introducción, así que agarraros, pero queda poco. Punto 1. Solo nos guiamos por la Biblia. No aceptamos ninguna otra fuente por la cual guiarnos. Y consideramos que solo ella establece los principios espirituales, morales y éticos que rigen nuestra vida y nuestra fe. Y ahora cojo la Biblia y me baso en un pasaje, Salmo capítulo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Una lámpara no era una especie de linterna hace 2600 años, así que no era con pilas, era con un aceite que daba fuego encendido, una lamparita de fuego, y así andaban por el campo en la oscuridad, cuando no había luz eléctrica, ni mucho menos. Y lumbrera a mi camino. Las lumbreras son la luna y las estrellas que iluminan el cielo en un camino de noche, en oscuridad. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es luz y lumbrera, así que ella es la que me ilumina para andar. ¿En qué camino? ¿En qué oscuridad? En este mundo. En un mundo donde todos queremos conocer, saber respuestas a las preguntas que no conseguimos obtener con auténtica saciedad para el alma. Yo pregunto y hay cosas que me gustan mucho, que me convencen mucho, pero no llego a sentirme saciado. Bien, la Biblia es una lámpara, es una luz que me alumbra en toda mi duda, en todo mi camino, en toda mi oscuridad. Por tanto, no tenemos
catecismos, no tenemos libros que añadan doctrinas ni prácticas nuevas a lo que ya encontramos en la Biblia. La Biblia para nosotros es una revelación completa dada por Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Si leemos, verdad que sí leemos estudios, es decir, usamos a veces otros libros escritos por personas eruditas, con conocimiento profundo de la Biblia, que la explican, pero que no añaden ni quitan nada a la Biblia, a su contenido, sino que solamente enseñan acerca de ella, como yo estoy haciendo, por ejemplo, ahora mismo, ¿no? Yo he cogido un versículo y os he comentado cómo una lumbrera o una lámpara ilumina el camino, y eso para mí y para todos pues significa la forma de andar en tu vida en un momento de oscuridad de tu vida, y donde la única luz que obtienes auténtica y que te guía bien en el camino es la palabra de Dios. Bien, eso es hablar o explicar la Biblia, pero yo no estoy añadiendo nada a la Biblia. ¿La Biblia la escribieron los hombres, Esteban? Sí, muchas veces lo vais a decir, muchas veces nos han dicho, la Biblia la escriben o la han escrito los hombres. Eso se usa para demostrar o para argumentar la falibilidad, digamos, de la Biblia. No es infalible, es falible. Puede fallar porque la han escrito los hombres, y los hombres, tú has dicho precisamente antes, Esteban, que la materia prima se ve trastornada cuando el hombre influye en ella. Pues por partes. La escribieron los hombres, no la escribieron ni las cucarachas, ni los ornitorrincos, ni las pulgas. Que Dios tenía poder y tiene poder para haberlo hecho a través de cucarachas, de ornitorrincos o de pulgas. Pero no fue ese su deseo, ni su manera, ni su propósito. En efecto, lo hicieron hombres. Y dice la palabra misma, en segunda de Pedro, volvemos aquí, el apóstol Pedro, que fue discípulo de Jesús, conocéis a Pedro, muchos, escribe 2 cartas, y la segunda carta o epístola, una carta es una epístola es una carta, segunda de Pedro capítulo 1, 21, dice, porque nunca la profecía, y aquí habla en términos generales la escritura, vino dada por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De manera que, aunque las manos que escribieron las letras y las palabras en pergaminos, no habían libros, habían pergaminos o papiros, estamos hablando de miles de años. Aunque las manos que escribieron esas palabras fueron humanas, fueron hombres que usaron sus extremidades para escribir, el mensaje dado no era de invención humana, ni fue por iniciativa humana, ni siquiera por deseo humano, sino inspirados por Dios. Es decir, escribieron lo que Dios quería que escribieran, no lo que ellos querían ni creían que tenían que escribir, sino lo que Dios quería. Ellos lo escribieron, y fue por iniciativa de Dios y deseo de Dios, nunca por ellos mismos. Y hay un gran testimonio en su contenido, porque hay cosas que son imposibles que salgan del hombre, que tú las encuentras en la Biblia. Aquí se encuentran cosas que es imposible que un hombre lo piense, lo sienta, lo desee ni siquiera. Eso es lo que tú dices, Esteban. Vale, sí, yo lo digo, pero no es que yo lo digo. Lo digo porque lo dice la propia palabra de Dios. Y lo dice de sí misma. Y lo adapto, y lo acepto con fe, como tal. Toda la Biblia me muestra coherencia, congruencia, unicidad, y me supone una base fuerte de credibilidad y de fe. La Biblia no es de interpretación privada. Segundo punto, ¿vale? Nos guiamos solamente de la Biblia. Segundo punto, la Biblia no es de interpretación privada. Vuelvo a segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 20.
entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. De modo que no depende de lo que cada uno interprete, sino que todos debemos, cuando cogemos la materia prima, volvemos al tema, todos debemos encontrar cómo ella da la interpretación de sí misma, cómo ella se explica a sí misma. Y lo hace a lo largo de toda ella. Por eso es importante y necesario conocer toda la Biblia. Mirad, y voy a poner dos ejemplos. En Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 39. Mateo 12, 39. El Señor dice, la generación, habían mucha gente que se juntaban alrededor del Señor y querían tentarle, querían pillarle en un fallo. Decían, Señor, haz una señal, haz cosas, haz milagros para demostrar que tú eres quien dice que eres. El Señor le había dado más que señales y demostraciones, pero el que no quiere creer, no cree. Aunque vea un muerto resucitado delante suya. La fe no depende de hechos, sino depende de voluntad. Si tú no quieres creer, eres capaz de ver a un muerto resucitado y buscar la excusa para decir que eso al final no era lo que decían que era. Si viene Dios y baja y se presenta delante mía, mentira. Si lo que estás buscando son demostraciones, aunque venga Dios, sabes que lo que puedas llegar a hacer incluso crucificarlo. Ya vino Dios en la persona de Jesucristo, se demostró como tal y lo crucificaron. Así que no es cuestión de demostraciones, es cuestión de voluntad. ¿Quieres creer? Puedes creer. Ahora, así ocurrió con los que rodeaban a Jesús en este momento. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciéndole, Maestro, deseamos ver señal de ti. Ya había hecho unas cuantas. El Señor, que siempre está dispuesto para dar una buena contestación y toda la ayuda posible al que le busca de verdad y en sinceridad, no entra al trapo, a la tentación, ni al cinismo. Y el Señor respondió y le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. ¿Sabéis? ¿Conocéis a Jonás? Jonás, que Dios le dio un mensaje que tenía que dar a un imperio, Nínive, y tenía que decirle que Nínive la gente de Nínive eran pecadoras y que tenían que arrepentirse, y Jonás se asusta y dice, como yo vaya allí me van a matar o lo que sea, y sale huyendo. Y en la huida se va en un barco y en ese barco pues lo tienen que echar al mar por una tempestad terrible y se lo traga un pez, un gran pez, una ballena, lo que sea, lo suficiente como para que sea tragado. Y estuvo dentro del pez 3 días y 3 noches. Y después el pez lo vomitó en tierra. Ah, Esteban, otra historia de la Biblia. Eso es como el arca de Noé, etcétera, etcétera. Bien, sí, es una historia de la Biblia y la Biblia la utiliza, esa historia que ocurrió hace cientos de años y que la utiliza para la revelación y el mensaje que a ti y a mí nos hace falta. Bueno, yo esa historia no la hubiese interpretado si Dios en su propia revelación, aquí en este evangelio, no me demuestra lo siguiente. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hijos de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Al final Jonás, después de ser vomitado en tierra por el pez, fue obedecido a Dios y los de Nínive no solamente no lo mataron, sino que se arrepintieron y Dios los perdonó. Pero fijaros cómo la misma Biblia se interpreta a sí misma. El propio Señor Jesucristo está diciendo, aquello que ocurrió es una representación de lo que va a ocurrir conmigo. El Hijo del Hombre, Jesucristo, será muerto, fue crucificado y murió en la cruz, y será enterrado 3 días y 3 noches. Estará en el vientre de la tierra, en las entrañas de la tierra, en una tumba, 3
3 días y 3 noches. Así que interesante ver esa forma de interpretarse, ¿verdad? Que yo no me atrevería a hacerlo si no fuese basado en la propia escritura. No me salgo de ella. Hay otra muy interesante en Gálatas, donde dice que Agar, la esclava de Abraham, y lo vamos a ver, Gálatas capítulo 4, versículo 24, una carta del apóstol Pablo que escribe a los creyentes de Galacia, y por eso se llama carta a los Gálatas, capítulo 4, 24 al 25, dice, voy a leer un poquito antes, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Por lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, y este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Así que fijaros cómo el Señor está interpretando una historia de miles de años atrás en base a un suceso que ocurrió en una familia, que era Abraham con su esposa, con su esclava o su sierva, y ahora interpreta eso con la ley, con los mandamientos, con la esclavitud personal y con la enseñanza que eso tiene de liberación por parte de Dios. Todo eso es la misma Biblia explicándose a sí misma, pero por eso vemos que no está sometida a interpretación de sacerdotes, de curas, de monjes, de obispos, etc. Lo que importa o lo que demanda Dios es un espíritu sencillo y sincero, como decía antes, un espíritu en blanco, limpio, para entender perfectamente la voluntad principal y fundamental de Dios expresada en ella. Mirad cómo no hace falta, ni se requiere, más bien casi al contrario, ser sabio, ni erudito, ni superculto. Mirad Mateo 11:25. Mateo 11:25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Así que es suficientemente sencilla en su mensaje para que un niño la entienda, para que una persona sencilla, con el conocimiento justo y necesario para vivir el día a día en esta vida, la entienda y saque de ella la materia prima fundamental y esencial, que es la vida y la vida eterna para el alma. Y si te acercas a ella con un montón de teorías y de conocimientos y de añadidos previos de la ciencia, de la filosofía, de mucha carga humana, Dios es muy fácil que te haga así y diga: pues voy a velar de ti y de tu prepotencia y de tus propias capacidades y de tu autosuficiencia y inteligencia personal que tú quieres añadir en mi revelación, y no te vas a encontrar nada, por mucho que le des vuelta a la pepita. Esa pepita le vas a dar 1000 vueltas con tu sabiduría propia y verás un cacho de piedra o de barro negro o nada importante y la desecharás. Y vendrá un niño y le hará así, toc, 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 con sencillez, con inocencia. Se desmoronará el hierro seguramente, el barro, perdón, seguramente, y saldrá la pepita de oro y el niño corriendo irá y tendrá mucho beneficio de él. Espero que entendáis el ejemplo. En Hechos capítulo 4, versículo 13, hasta que yo había dicho que iba a ser, que ya quedaba poco, y cuando yo digo que queda poco, es que no queda poco. Hechos capítulo 4, versículo 13.
Pedro y Juan han hecho un milagro en el templo, han sanado a un cojo de nacimiento, lleva 40 años, ya un hombre de 40 años, cojo de nacimiento, y le dicen, levántate y anda en el nombre de Jesús. Y el hombre, después de 40 años, sin dudarlo, escucha el mandamiento, escucha la orden de Pedro y de Juan, y no duda. Y cuando uno no duda y cree, el Señor ejerce poder. El hombre se levantó y se fue andando, y todos los que estaban allí en el templo, un lugar concurrido, un lugar lleno de gente, ¿lo ven? ¿Esto qué lo que es? Y salen corriendo los fariseos, los escribas, los sacerdotes, los gobernantes, llenos de altivez, de poder, controlaban todo el tema aquel, tenían la sartén por el mango, cortaban el bacalao, todo lo que queráis pensar de eso. Y se van a esos dos que han cogido una enorme fama por algo que no saben qué es lo que habéis hecho, qué ha pasado. Nada, en el nombre de Jesucristo, al cual vosotros crucificasteis, al cual vosotros desechasteis, en el nombre de Él, que resucitó de los muertos, hemos hecho este milagro y ha demostrado su poder, demostrando la evidencia de que Dios le aprobó, resucitándole de los muertos, y hoy actúa en este hombre. Y los cogen, los meten en la cárcel a Pedro y Juan esa noche, y al día siguiente los sacan y los interrogan, y Pedro y Juan, sin pelo en la lengua, le dicen 4 cosas nuevamente directamente a esta gente. Vosotros sois responsables de aquello que hicisteis con ese justo que es Jesús. ¿Y sabéis qué es lo que dice el versículo que os quería leer? Después de toda la exposición que hacen, que merece la pena que lo leáis, yo os animo a que cojáis la Biblia, Hechos capítulo 4, y veréis cómo exponen y defienden Pedro y Juan el argumento, y dice, entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Ahora, daros cuenta, ¿quién eran Pedro y Juan? Pedro es el primer papa. No, Pedro ni es el primer papa ni es un papa. Pedro era un pescador junto con su compañero Juan y junto con su compañero Santiago. Eran pescadores, hombres de la mar, acostumbrados a la rudeza, a la dureza, al esfuerzo, al trasnoche, a muchas cosas de esta vida y sobre todo de aquellos tiempos. Todo menos ser de letras ni intelectuales. Hemos leído hombres sin letras, es decir, sin conocimientos universitarios ni escolares, y del vulgo, del pueblo llano, básico, fundamental, la clase más sencilla que había, los pescadores, ahí remendando sus redes a la orilla del mar, y Jesús pasa y les dice, venid en pos de mí, que os haré pescadores de hombres. Y así estaban ahora Pedro y Juan, pescando hombres. Dejaron los peces, que llenaban sus vientres, les servía para comer. Bien, no os preocupéis, el Señor va a llenar vuestros vientres porque conoce bien vuestras necesidades. Pero ahora el Señor os llama para algo muchísimo más importante y sublime. Pescar hombres, pescar almas que necesitan ser salvadas de la oscuridad y de las tinieblas. ¿Y qué es lo que pasa? Tienen un conocimiento que deja con la boca abierta a líderes religiosos que llevan siglos conociendo las escrituras de los profetas y no le llegan ni a la suela de los talones a Pedro y Juan. Pero esta gente, ¿quiénes son? Si son pero si son pescadores, si son gente del vulgo, si es que no han estudiado en su vida, si no han tenido un libro en su vida. Y reconocieron, acaba el versículo, y reconocieron que habían estado con Jesús. Amigo, ¿tú has estado con Jesús? ¿Acaso? ¿Yo he estado con Jesús? Pues yo te voy a decir sí. ¿Sabes cómo estoy con Jesús? Aquí estoy con Jesús. Aquí está Él. Ahí se revela Él. Es como tenerlo a tu lado, codo con codo. Y te dice, como si te estuviese hablando perfectamente al oído, pero mucho más, al corazón. Toda su voluntad, todo su deseo. Te demuestra su amor. Es perfecto y puro como el de nada ni nadie en toda la creación. Y eso se nota. Al igual que se nota que no has estudiado matemática, física o química, se nota si has estado con Jesús. Se quedaron con la boca abierta.
Pero si llevamos años en las sinagogas, aprendiéndonos de memoria los rollos de los profetas, los libros, los papiros. Y esta gente nos cierra la boca. 2 pescadores vienen y nos cierran la boca. Porque han estado con Jesús 3 años. Ahora os digo, y ya queda poquito de verdad, ahora os digo lo siguiente. Un segundo, voy a hacer una pausa que no me fío del vídeo. Ok, parece que funciona. Os digo lo siguiente. Hay asuntos muy profundos y muy complejos en las Escrituras, en la Biblia, que necesitan y precisan de mucha madurez, mucho conocimiento para asimilarlo, para entenderlo, para encajarlo. Pero no serán cosas fundamentales para lo principal, que es para lo que está escrita la Biblia y para lo que Dios se revela, que es la salvación de tu alma. Esa es la voluntad de Dios. Dios quiere salvar al hombre. Dios quiere rescatar la humanidad que se separó de él en su día, rebelándose contra él, queriendo ser independiente, queriendo dejar a Dios de un lado, o de todo lado, y andar autónomamente, sin Dios, sin fe y sin necesidad de nada de eso. Y lo único que encontró el hombre con ese paso ha sido la muerte y el desastre para toda la humanidad y la creación. Ahora, Dios no ha querido destruir a la humanidad, sino salvarla. Y por eso hace una obra inimaginable, donde su propio Hijo da su vida en favor de la humanidad para que ésta no muera, sino que sea rescatada por Jesús. Y eso es mediante la fe. Ahora, ese es el núcleo principal de la Biblia y de la revelación bíblica. Para eso no es necesario más que un corazón sencillo, humillado, negándose a sí mismo, a tus propios conocimientos y capacidades e inteligencias, y aceptando con las manos abiertas y el corazón sobre todo abierto a Dios que te lo ofrece. Pero hay cosas que no son fundamentales para tu salvación y que sí forman parte de un enriquecimiento del conocimiento de las cosas divinas, de las cosas celestiales, de los tesoros de Dios. Es como si llegas a una cueva y empiezas a ver joyas y joyas y joyas y oro y tesoro, y cuanto más entras, más vas descubriendo. Así es la Biblia. Has descubierto la cueva del tesoro, pero conforme más profundizas en ella, más tesoros ves, más grandeza y más riqueza. Así que lo principal lo tienes. Has llegado a la cueva del tesoro. Ahora, después, en función de la madurez, del crecimiento espiritual, del desarrollo espiritual, de tu comunión con el Señor, vas a poder ir avanzando y creciendo en cosas que son ya mucho más complejas, pero no fundamentales. Tú ya estás en la cueva si has sido salvo. Tú ya estás en el lugar del tesoro. Otra cosa es que seas capaz de disfrutar de todo el tesoro entero, de todas las joyas, y gozar de toda la gloria que supone el conocimiento de Dios y de su reino. Ahora, os digo una cosa. Es bueno y es necesario que ocurra esto en la Biblia, porque esto demuestra que Dios, pues primero, no es una invención humana, porque si lo fuese, el propio conocimiento humano lo alcanzaría, lo lograría entender, y nuestro razonamiento podría asimilarlo. Pero como no es humano y es divino, el hombre llega a un momento en el que, por muy inteligente que sea, por mucho avance, por mucho crecimiento que sea, habrán siempre cosas a las que no logre alcanzar ni logre entender. Y eso solamente se solucionará cuando nos partamos de este mundo y estemos en su presencia, y allí nuestra mente estará libre de limitaciones y entenderemos todas las cosas como Dios las entiende y las presenta. Ahora, aquí no, aquí podremos avanzar mucho, mucho, y en muchas cosas, pero siempre habrán límites y habrán aspectos en los que nos quedemos sin conseguirlo. No os preocupéis, forma parte de la gloria y de la grandeza de Dios. Mirad Romanos 11:33. Romanos 11:33 es la carta que el apóstol Pablo escribe a los romanos, a los creyentes que están en Roma o que se reúnen en Roma. 11:33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son
sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que él fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Ahora, no sé si a vosotros os supone algo esto, pero yo leo esto y me siento no una pulga, me siento peor y más pequeño y más diminuto que un microbio, sea coronavirus o sea lo que sea. ¡Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Amigo, ni se te ocurra por ningún concepto querer entender perfectamente todo. Esfuérzate por entrar por la puerta estrecha. El camino de la salvación, el Señor lo presentó con toda realidad y crudeza. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ancho es el camino que lleva a la perdición, porque es muy fácil de andar, es muy cómodo, muy agradable. Pero el final es muy triste. Y estrecho es y angosto es el camino lleno de tropiezos y dificultades que lleva a la salvación. Mucha oposición hay, porque este mundo no quiere a Dios, porque este mundo se volvió así, porque un día se puso en contra de Dios, y así nos va. Y por tanto, si quieres andar hacia Dios, vas a andar en contra de la corriente del mundo, en contra del camino trazado. Y así que el camino se te va a volver estrecho, difícil, vas a tropezar, te vas a caer, te vas a abrir brechas en la frente, en las rodillas, pero no vas a morir en el intento, porque ya, si eres del Señor, te está llevando, aunque no te des cuenta, hacia Él. Afánate en eso, preocúpate en eso, pon todos tus sentidos, toda tu vida, toda tu energía, todo tu afán, no en ser millonario y en llenar tu cuenta corriente, sino en acabar aquí los días de tu vida sabiendo que te has preparado para el encuentro de tu Dios, que te busca y te llama para estar en su presencia eternamente. Por tanto, tampoco te obceques en querer entender y comprender todas las cosas que están en la Biblia. Deja que el Señor te vaya enseñando y guiando. Hasta aquí lo básico de esta introducción y el primer punto que he dejado o he querido dejar claro, ¿no? A partir de aquí, basándonos solamente en la Biblia, os voy a ir dando todas las diferencias que hay y basado en ellas las razones que hay para las diferencias que tenemos protestantes, evangélicos, con católicos. Y una nota que quería aclarar. La Biblia, y ahora esto es muy importante, la Biblia es la misma para católicos y protestantes, para católicos y evangélicos. Curiosamente, ¿no? Y digo curiosamente porque aquí entonces ocurre una cosa. Si la Biblia es la misma, ¿qué es lo que pasa? Pues que unos la usan y otros no la usan. O unos es lo único que usan, como es nuestro caso, y otros usan un poco de Biblia y mucho de otras más cosas. Catecismo, nuevas cosas añadidas o quitadas. Y ahí es donde encontramos la gran diferencia y por tanto el error, ¿no? Otra cosa, y entonces lo digo, ¿vale? La Biblia es la misma para católicos y protestantes. Otra cosa son Biblias, y ahora lo digo en minúscula, Biblia en minúscula, modificadas. Modificadas que cambian el contenido, y al cambiar el contenido cambian el mensaje. Hay una doctrina que también se llama católica, del reino, católica, se llama cristiana, son del reino, y ya sabéis más o menos por dónde voy, que han modificado el mensaje, porque han modificado el contenido. Y, por ejemplo, si Juan capítulo 1, yo voy a poner un ejemplo muy rápido y sencillo, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí está hablando del origen de Jesucristo. ¿Cuál es el origen de Jesucristo? Pues Jesucristo es que es Dios mismo, que se llamaba el verbo, y estaba en Dios, y era Dios, y estaba con Dios. Es Dios mismo, Padre, Hijo y Espíritu, una Trinidad allí en la eternidad, por siempre, y él era el verbo. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y moró en esta tierra, y es Jesucristo. Bien, fijaros,
en el principio era el verbo, que era Dios antes de hacerse Jesucristo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Bueno, pues ahora vienen estos y hacen una Biblia casi igual y van modificando ciertas cosas. Y te dicen, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. Y esto cambia el contenido y cambia el mensaje. No es lo mismo decir que el verbo era Dios a decir que el verbo era un Dios. Porque si es un Dios distinto. Y no, Jesucristo es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesucristo es el Hijo de Dios, es el verbo, es lo mismo, la misma persona, la misma esencia, la misma deidad. Y manifestado en la persona del Hijo en este momento. Ahora, ¿por qué dicen eso? Porque ellos dicen que Jesucristo es un Dios con minúscula, menor que el Padre, un Dios distinto. Y entonces, como no pueden sostenerlo bajo este versículo, tienen que cambiar el versículo. Ahí entonces no lo aceptamos bajo ningún concepto. Ahora es distinto, entonces, por tanto, a lo que ocurre con la Biblia católica y protestante. Digo, es la misma. Lo único que vais a encontrar son versiones de la Biblia. ¿Sabéis qué es lo que es una versión? Es una forma de traducir el mismo mensaje traducido con distintas palabras. Pero no palabras que modifican el mensaje, sino que incluso hasta complementan o enriquecen la comprensión del mensaje. Es decir, yo te puedo decir, y estuvimos comiendo sobre una mesa un plato de espaguetis. Pero otro podría decir, pues estuvieron comiendo sobre una tabla con 4 patas un plato de espagueti. El mensaje no lo han cambiado. El contenido es el mismo. Todos sabemos dónde estaban comiendo. Una mesa. Le puedes llamar mesa o le puedes llamar tabla con 4 patas. Pero si en vez de decir estuvimos comiendo sobre una mesa un plato de espaguetis, yo te digo, estuvimos comiendo sobre una silla un plato de espaguetis, ya no es lo mismo. Es de madera, tiene 4 patas, pero una mesa no es una silla. Y una silla no es una mesa. De modo que no es lo mismo cambiar el contenido a tener una versión distinta. Y la versión sería el tema de mesa por un lado o tabla con 4 patas por otro. Esas son versiones distintas. Sabéis, incluso es muy bueno tener distintas versiones y nosotros los que nos gusta estudiar y leer la Biblia usamos distintas versiones porque enriquecen a veces cierta comprensión. Hay versículos que te dicen algo y lo lees en una versión distinta y dices, uy, ahora entiendo lo que quería decir. Porque en vez de, ahora mismo, pues no he preparado un ejemplo para esto, pero imaginad, en vez de agarrar, aquí dice sostener. Y me gusta más, porque sostener no solamente es que te está agarrando, sino que te está agarrando con una intención de apoyo o de ayuda, ¿no? Y veis cómo va enriqueciendo el concepto y el contenido. Bueno, pues yo creo que aquí ya lo dejamos. Espero que os haya servido y lo hayáis más o menos disfrutado. Yo lo disfruto mucho y por eso lo quiero compartir con vosotros. Que el Señor os bendiga. La próxima vez, el siguiente punto. Un abrazo a todos.